Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura, FM 97.9 MHz. La radio que eleva. Somos dos, con la conducción de María Cristina Bersay. Un programa ágil, dinámico e inteligente. Somos dos. Entrevistas, arte, arquitectura, música y literatura. Somos dos. Momentos para el recuerdo. Charlas, debates. Somos dos. Todos los miércoles a las 21. Buenas noches. Hoy, como todos los miércoles a las 21:05, nos encontramos usted y yo en Somos Dos. La producción de este programa está a cargo de María Laura Fernández. En la operación técnica nos acompaña Charlie y en los teléfonos Laurita. Esta noche está con nosotros Miguel Fernando Marler, orientalista, ingeniero electrónico. En el momento del recuerdo evocaremos a Pierre Teilhard-de-Chardin y luego haremos un viaje al interior de uno mismo. Les recordamos los teléfonos de la radio 5031-9807 y 5031-9808. También nos pueden escuchar por www.fmradiocultura.com.ar o se pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico somos2fmradiocultura@yahoo.com.ar. Este programa está auspiciado por Editorial Algazul, correo electrónico editorialgazul@yahoo.com.ar. Pueden visitar la página web www.editorialalgazul.com.ar. Y antes de empezar con el programa, quería comentarles que todavía quedan 5 lunes durante los cuales se llevará a cabo el ciclo de poesía en el Ateneo, en el antiguo Cine Teatro Gran Splendid. Allí podrán conocer a los poetas y habrá actores que leerán las obras de esos poetas. Es un acto por demás interesante, además está amenizado por un momento musical. Entonces, todos los lunes a las 19 horas en el Ateneo, el antiguo Gran Splendid, y vayan temprano porque se llena, ¿eh? Envío cariños al invitado de hoy y a mí, que soy la conductora, Amelia Laperiere. Amelia Laperiere, un beso muy grande, Amelia. Y ahora sí, vamos a hablar con un ingeniero electrónico que es orientalista. Realmente es algo que sorprende porque uno cuando piensa en un ingeniero electrónico, cuando uno piensa en un ingeniero, piensa en una persona sumamente estructurada, y no conozco a nadie más desestructurado que Miguel Marler, que nació en Buenos Aires en 1944, así que es un añito más más grandecito que yo. Los dos somos de Libra. Estudió en la Universidad de Buenos Aires como ingeniero electrónico, lo repito de nuevo, y cursó la carrera de estudios orientales en la Universidad de El Salvador, especializándose en budismo e hinduismo. En esa universidad obtuvo la expertura en yoga. Es además investigador de la obra de Pierre Teilhard-de-Chardin. Como especialista en tantrismo y taoísmo, participó en programas de radio y de televisión, entre otros en los exitosos ciclos Tantra y el Tao del Sexo y del Amor del Canal Infinito. Muchos de ustedes lo recordarán. Y bueno, y hoy también, además de escucharnos en otras partes del globo terráqueo, nos van a escuchar desde Perú unos amigos. ¿Verdad, Miguel? Sí, es verdad. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Realmente es un placer para mí que estés en el programa, y va a ser un deleite para los oyentes porque vamos a hablar de temas que realmente nunca hemos tocado en el programa.
Sí, hay muchas cosas por decir y tenemos mucho sobre la mesa. Así que Sí. no sé si nos alcanzará el tiempo. No, yo le decía a Miguel que en realidad habría que hacer un curso de 4 semanas, por lo menos para empezar a pensar, a empezar a, no sé, a acercarnos a conocer la obra de Teilhard de Chardin. Y para hablar de Tao y sexo, estuvimos conversando un rato antes de ingresar acá al estudio. Y yo le preguntaba, como siempre, que Miguel Marler debe tener esta pregunta permanentemente, ¿cómo un hombre así, con una mente, como se supone que es un ingeniero, puede de golpe transmutarse, inclinarse, estudiar lo oriental? ¿No? Bueno, lo que pasa es que antes de ser ingenieros somos hombres, ¿no? Sí. Entonces, nuestro humanismo está presente. Es decir, el tema de ponerse la camiseta de una profesión determinada, este, tenemos que aprender a deshacernos de esa postura, ¿no? Para poder ingresar en las fortunas humanísticas. Es decir, de pronto, sí, como estaba diciendo recién, un ingeniero es estructurado porque obviamente lo que hace el ingeniero es hacer estructuras. Sí. Se hace un edificio, es una estructura, pero no hay que olvidarse que ese edificio se hace para ser habitado, para ser vivido. Entonces luego nos olvidamos de la estructura y decimos qué lindo, mi casa es hermosa, todo precioso, todo lindo, ¿eh? Y estamos viviendo eso. Gracias a que la estructura está y me protege. Si la estructura no estuviese, yo no podría estar protegido de las inclemencias del tiempo, por ejemplo. No tendría un lugar privado, no tendría mi hábitat. Sí. Todo eso se consigue gracias a la estructura. Pero lo que pasa es que, bueno, hay que deshacerse de esa postura de ser el hacedor de estructuras y decir, bueno, ahora he terminado de hacer esta estructura y ahora soy un ser humano que quiere participar de la vida. Claro, Quiero pero habitar. muchas veces, como te comentaba, a veces los hacedores de estructuras, digámoslo así, se olvidan de que las van a habitar hombres. En realidad, no se olvidan que va a ser un hombre, pero no tienen en cuenta la idiosincrasia de ese hombre. Le Corbusier, el gran arquitecto maravilloso, al que tanto admiro, hizo unas viviendas que nunca pudieron ser habitadas porque estaban destinadas a gente que quería estar en contacto con la naturaleza, y él los encerró entre 4 paredes. Eso, como vos comentabas, nos acerca mucho al oriental, ¿no? Y sí, el taoísmo, por ejemplo, hace un planteo concreto de contacto con la naturaleza, pero el taoísmo, por ejemplo, la naturaleza es vital, es fundamental, es la energizadora y el contacto con la naturaleza tiene que estar dado. Sí. El concepto del Tao, si pudieras definirlo en pocas palabras, ¿cómo es una filosofía de vida, ¿no? En realidad, sí, el taoísmo lo que hace es, digamos, el concepto de Tao es un inabarcable. Es como hablar de Dios, ¿verdad? No se puede definir. El Tao no se puede definir. No tiene posibilidad de ser definido. Porque el Tao es todo. Entonces, es la esencia de todo el universo. Es la esencia de todo lo que existe. Es el elemento esencial, el Tao. Por eso hablar del Tao es muy difícil. Y yo acá tengo un libro cuyo autor es nuestro invitado de hoy, Miguel Marler. Es Tao y sexo, erotismo, salud y larga vida. Yo lo estuve leyendo y, claro, es un concepto del erotismo totalmente distinto al que tenemos en, en Occidente, aunque creo que muchos podemos comprenderlo de la misma manera. Pero él nos va a explicar mejor que yo lo que puedo decir yo. Acá el tema con la sexualidad y básicamente vamos a tratar de explicarlo en pocas palabras, Sí, lo cual es sí. bastante difícil, pero bueno, vamos a procurar de meter en este inicio del programa los conceptos básicos. Lo primero que quiero resaltar es que
no hay una verdadera espiritualidad que no integre de algún modo a la sexualidad. Es decir, la sexualidad está en la base, en el tronco de toda espiritualidad. Aunque de pronto aquellos que están inmersos en algún sistema que los lleva hacia ciertas conquistas espirituales no lo sepan. Yo creo que hay mucha gente que esa idea le va a sorprender. Los otros días se lo comenté a un poeta, que hace muy pocos días recibió un premio muy importante en Gente de Letras, y claro, él me sonrió y yo le dije, no te sonrías así, porque vos sabés que cuando uno ama realmente y se entrega a otro, está en comunión. Ah. Y me dijo, sí, claro, por supuesto. Claro. Sí, yo lo sé, me dijo. Y sí, porque si nosotros vemos la sexualidad como meramente un proceso animal, bueno, entonces puede pensarse cualquier cosa, pero en el hombre la sexualidad cambia de nivel. Si lo que pretende el hombre con su sexualidad es justamente elevarla a un nivel espiritual. De hecho, todas las sociedades de alguna manera formalizan ese vínculo sexual entre hombre y mujer, porque es el que constituye una familia. Y el elemento que unifica a la familia, la argamasa que unifica a las personas, es el amor. Y lo más sublime que puede haber. Sí. Entonces, fíjate si realmente no hay un vínculo impresionante entre la sexualidad y la espiritualidad. Es decir, si tenemos que hablar del elixir que emana la sexualidad, podríamos decirlo que es el amor. Y ese amor se gesta desde lo sexual en el hombre. Hay que entender que la sexualidad para el oriental es diferente. No es diferente. Lo que pasa o que ellos lo entienden en otra forma. Lo que pasa es que se han dado algunas coyunturas culturales diferentes. Sí. Es decir, acá en Occidente nosotros hemos vivido siglos de represión por las distintas formaciones religiosas, ideas religiosas, imperios de pronto que les convenía tener a la gente sometida de alguna manera y entonces convocaban a un espíritu así de virtuosismo, entre comillas, ¿no es cierto? que prescindía de sexualidad, pero en Oriente no pasó lo mismo. En Oriente, en general, porque Oriente, uno habla de Oriente y parece que fuese todo una misma cosa, y no es así, ¿no es cierto? No es lo mismo China, que India, que Siam, que Japón. Es decir, son todas entidades que tienen un cuerpo diferente. Pero podemos, de alguna manera, entrever de que hay un proceso de diferencia en Oriente que es el espíritu gregario del hombre. Es decir, hay una diferencia en la comunión del hombre, en esa comunicación del hombre, en la forma de convivir con la naturaleza, como pasa en China, por ejemplo. El taoísmo lo refleja perfectamente. Fíjate que en China, por ejemplo, se dice que hay 3 pilares, ¿no? Un pilar es el taoísmo, otro pilar es el confucianismo y el tercer pilar es el budismo. Es como una mesa con 3 patas, no le saques una pata porque se cae. Y son 3 aspectos diferentes. El taoísmo aporta todo ese vínculo con lo natural, en donde, si vamos a lo sexual, la sexualidad cobra cuerpo desde lo natural. Después, el confucianismo lo que te está dando es una serie de reglas sociales y prescripciones que dan cuerpo a otra parte importante, que es cómo convivimos en la sociedad. Y el budismo nos está dando una parte interesante que es muy cercana al taoísmo, pero que de alguna manera nos vincula con el espíritu, nos vincula con lo espiritual, porque el camino del budismo es un camino que se aproxima a el paroxismo de la espiritualidad. De esto sería interesante hablar porque también ese espíritu el budismo lo hereda del hinduismo. Hay una idea de que la solución
a las angustias existenciales, está al alcance de la mano de todos los hombres en tanto y en cuanto tengamos una noción y un contacto con lo que, bueno, después veremos con Taylor, Taylor llama el medio divino. Es decir, de alguna manera hay un contacto con la divinidad, que entre comillas, divinidad, ¿cierto? Después podemos explicarlo mejor. Pero vamos a simplificar. Si nosotros estamos instalados en este mundo y no tenemos una noción clara de por qué estamos, quiénes somos, de dónde venimos, ¿qué es lo que nos pasa? Venimos acá, como decía Platón, hemos bebido las aguas del olvido y no sabemos quiénes somos, acá estamos, ¿no? Entonces, bien, en cierto momento hay una angustia existencial, porque ¿cómo es esto? ¿Cuál es mi proyecto? ¿Cuál es mi futuro? ¿Hay una sobrevida? ¿No hay una sobrevida? ¿Por qué debo hacer las cosas de tal o de tal manera? Y entramos en un callejón sin salida, no sabemos de dónde ir. Eso pasa hoy y pasó siempre. Es un asunto de hoy. Entonces, ante esa situación, aparecen las religiones. Entonces, las religiones dan una cartilla, un multiple choice. Nosotros llenamos y cada religión tiene un multiple choice diferente. Sí. Entonces, bueno, yo soy budista, creo, tengo mis dogmas o no dogmas, o que esto, que aquello, y llenamos la fórmula y con eso nos ponemos eso delante y decimos, vamos, esto es lo que yo creo. Por lo menos lo que culturalmente deberíamos creer si nacimos en determinado espacio, ¿no? Exactamente, claro. Entonces nosotros nos adherimos a algo que culturalmente heredamos. Pero digamos, aparecen las religiones como una necesidad, como una necesidad para llenar ese vacío existencial que el hombre no sabe cómo llenar. Y para ordenar la vida de la gente también, ¿no? Claro, esa es la segunda función de las religiones, ¿no? Y siempre ha sido de esa manera. Entonces, ¿qué nos dice el budismo? Nos está diciendo, sí, hay una forma de verificar personalmente, y nos lo dice el hinduismo también, es en un camino de ascenso espiritual, se llega a tener en algún momento, y esto es graciable, o sea que uno lo busca pero no está seguro de encontrarlo, hay un momento en donde puede haber un contacto, en donde a mí se me revela intuitivamente la realidad del universo. Y eso es lo que el hinduismo llama el samadhi. El estado de samadhi es un estado de iluminación para nosotros. Digamos, dentro de nuestro vocabulario es el término iluminación, ¿no? Pero es un poco más amplio que eso. Entonces, el acceso al samadhi nos da la posibilidad de tener certezas. El hombre que está buscando su solución al problema existencial se suscribe a una religión, llena el formulario multiple choice y dice, esto es lo que yo, se compenetra en eso y sigue a pie juntillas. Entonces dice, esta es mi fe. Yo tengo una fe cristiana, tengo la fe budista, tengo la fe hinduista, soy islámico, lo que corresponde. Pero el que de alguna manera obtuvo ese contacto por una metodología determinada, ya no necesita esa fe. Porque la fe es creer en algo que yo no vi. Entonces le doy por bueno de que esto es así y digo, esto es lo que yo creo. Y me compenetro en eso y veo que es bastante posible, que forma parte de mi cosmovisión y entonces lo acepto y eso me ayuda a vivir. En cambio, aquel que consigue el acceso al samadhi, que es un instante, encuentra la posibilidad de dejar esa fe de lado porque ya vio, ya conoce, ya sabe lo que es. Sí, los santos que llegaron a un momento determinado han alcanzado el samadhi. Sí, yo te voy a mostrar, por ejemplo, yo quiero particularizar un poquitito más este tema porque es muy desconocido y realmente es la base de todo esto que yo digo en el libro de Tao y Sexo, porque tiene que ver, y también es la base del Tantra y la del budismo vajrayana, que también trabaja con la sexualidad. Son tres corrientes que trabajan con la sexualidad. Te voy a decir una cosa, te interrumpo un momentito, hace pocos días, muy pocos días, o sea, desde el miércoles a este miércoles, yo estaba viendo televisión, apareció un japonés, un cónsul, no sé, alguien importante, ¿no? Y dijo,
justamente lo que estás diciendo vos, que la espiritualidad ellos la alcanzaban a través de la sexualidad. Claro. Que me sorprendió ver un hombre en un noticiero decir algo así. Sí. Vamos a hacer dos pasos. Vamos a ver primerito el tema del samadhi, Sí. cómo es para poder podamos percibir un poquitito de qué se trata, y después vamos a bajar un poquito más a la generalidad. Yo te diría que acá hay por ejemplo, una muestra que muchos seguramente conocen ya, que son los poemas de San Juan de la Cruz. Sí. La noche oscura del alma. Este hombre, San Juan de la Cruz, en un momento fue puesto en prisión durante un año. Padeció mucho, ¿sabes? Un hombre muy sensible. Era un sacerdote y por problemas políticos y de fuerza pusieron en prisión, y él ahí escribe poemas, y por lo que trasluce que voy a leer ahora, él ahí obtiene la iluminación. Fíjate cómo es esto. Dice: entréme donde no supe, y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde entraba. Se entiende que entraba en el samadhi. Pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. De paz y de piedad era la ciencia perfecta. En profunda soledad, entendida vía recta. Fíjate que habla de la vía recta, y es lo mismo que habla el budismo. El recto sendero, la recta, todo es la recta visión, la recta palabra, el recto pensamiento. Dice entonces: de paz y de piedad era la ciencia perfecta, en profunda soledad entendida vía recta. Era cosa tan secreta que me quedé balbuciendo, toda ciencia trascendiendo. El que allí llega de vero, al estado de samadhi, de sí mismo desfallece. Cuanto sabía primero, mucho bajo le parece, que se queda no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo estoy leyendo algunas porque es bastante largo esto. Este saber no sabiendo es de tan alto poder que los sabios arguyendo jamás le pueden vencer, que no llega a su saber a no entender entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Y así sigue. Fíjate que está mencionando las características del samadhi. Esa que de pronto te das cuenta que vos sabes todo y no lo podés transmitir, que no podés explicarlo, y vos entendiste y no podés racionalizarlo. No es racional, es una percepción intuitiva, inmediata, y es como un fuego, es como un rayo, ocurre de pronto, y es graciable. Uno puede prepararse para el samadhi, pero no sabe si lo merece, o si lo va a recibir, o si es posible que lo reciba. Pero las características son estas, que de pronto dice: yo no supe dónde entraba. Supe que entraba en el samadhi, porque es graciable. De pronto apareció el samadhi. Lo envolvió, lo envolvió. ¿No? Muchas grandes cosas entendí. Se entiende todo. De pronto el samadhi te permite, entendés todo. Pero qué maravilla es esto, decís. Este universo es maravilloso. De paz y de piedad era la ciencia perfecta, dice, en profunda soledad. Y quedé balbuciendo, toda ciencia trascendiendo. Fíjate que hay otro caso, aquí para mostrar, es que es por un tolteca. El doctor Miguel Ruiz, en un libro que escribió, Los Cuatro Acuerdos, habla sobre la sabiduría tolteca. Entonces resulta, parece ser que los toltecas también tenían un ser que tal vez sea mitológico, haya existido, pero lo más probable es que haya existido, que es el que plantea los lineamientos básicos de su cultura religiosa, ¿no? Entonces acá, vamos a ver, dice, acá está. Y vio que la vida mezclaba el tonal, bueno, habla del tonal en la cual, no quiero entrar en los detalles. En estos instantes lo comprendió todo, dice. Fíjate que él comprendió todo en un instante. Se sentía entusiasmado y su corazón rebosaba paz. Estaba impaciente por revelar a su gente lo que había descubierto, pero no había palabras para explicarlo.
Lo mismo que... Lo mismo. Intentó describirlo a los demás, pero no lo entendían. Vieron que había cambiado, que algo muy bello irradiaba de sus ojos y de su voz. Comprobaron que yo no emitía juicio sobre nadie, ni sobre nada. Ya no se parecía a nadie. Él los comprendía muy bien a todos, pero a él nadie lo comprendía. Creyeron que era una encarnación de Dios al oírlo. Él sonrió y dijo, es cierto, soy Dios, pero vosotros también lo sois. Esto es Nahual. Todos somos iguales, somos imágenes de luz, somos Dios. Pero la gente seguía sin entenderlo. Había descubierto que era un espejo para los demás, un espejo en el que podía verse a sí mismo. Cada uno es un espejo, dijo. Se veía en todos, pero nadie se veía a sí mismo en él. Fíjate, la misma situación. La misma situación. De pronto, Sí. una percepción instantánea que lo modifica sustancialmente. De algo grandioso, Claro. inesperado. Claro. Entonces, el planteo que hace el Tantra, por ejemplo, y que lo hace también el taoísmo con la sexualidad. El Tantra lo hace con la sexualidad. El Tantra es hinduismo. El Tantra, digamos, es muy interesante porque plantea, básicamente, de que no hay templos, el hombre es templo. Cada uno de nosotros somos templo. Entonces, no es necesario hacer templos. Y en ese ponderar el templo que somos templo de la divinidad, descubre las posibilidades de la sexualidad y busca con la sexualidad ese contacto con el medio divino. Entonces, lo que se hace es un trabajo con la sexualidad para obtener una acumulación de energía, porque el planteo básico es que nosotros hoy, este concepto que es muy antiguo, porque data de miles de años, se han descubierto ciudades tántricas en el noroeste de la India, Harappa, Mohenjo-Daro, eso estamos hablando del siglo XIX, y más modernamente se han encontrado ciudades tántricas inclusive en Turquía, en Anatolia, Cataluyuk, y estamos hablando de 6.000, 8.000 años de más atrás de nuestra era. O sea, hace muchos años que se está planteando y son ciudades tántricas también. O sea que el tema del tantrismo parece que es muy antiguo. ¿Y cómo era que se reconocían que eran tántricas? Porque no Y tenían... porque no tienen templos. Claro. No tienen templos, además hay posturas sexuales tántricas típicas que estaban representadas y se encontraron esas figurillas hechas en arcilla. Es muy común en los pueblos primitivos. Sí. Entonces, el tema es que hoy modernamente tenemos acceso a la comprensión más rápida de esto con un ejemplo que te voy a dar muy gráfico, de cómo es el hecho de que cómo la sexualidad sirve para potenciarnos hacia la espiritualidad. Resulta que nosotros vemos habitualmente que si tenemos que poner en el espacio un satélite, cuando vamos a lanzarlo, vemos en la pista de lanzamiento, en la torre de lanzamiento, vemos unos poderosos tanques de combustible enormes, grandísimos, que tienen millones de litros, y vemos el aparatito arriba chiquitito. O sea, es mucho más grande la cantidad de energía que ponemos en combustible que lo que es el aparato. Y después ese aparato pone en órbita una pequeña bolita que es el satélite. Entonces, ¿qué hicimos? Juntamos mucha energía, guardamos energía, y llenamos tanques enormes de energía. ¿Para qué? Para que en un momento dado, ¡pif!, damos la explosión y esos tanques de energía se consumen totalmente para poder poner en órbita el satélite. Cuando el satélite entra en órbita, no existe más necesidad de poner un motor al satélite. Ningún satélite tiene motor. El satélite gira solo, da vueltas alrededor de la Tierra. No necesita impulso. Entró en órbita. Entró en órbita. Entonces no necesita energía. Lo importante es eso. Yo necesito energía para salir, pero una vez que estoy, ya no necesito más. Entonces, con el samadhi pasa lo mismo. Se junta, el secreto del tantra es juntar energía sexual, y en algún momento dar la oportunidad para que ocurra el samadhi, que es graciable y ocurre cuando de pronto no se sabe por qué ocurre. Que no necesariamente cuando se está haciendo la práctica, puede ocurrir mucho después, en alguna otra situación, pero ocurre porque nosotros hemos
toma otra energía. Y si está todo preparado, porque obviamente cuando nosotros mandamos un satélite tenemos que ver trayectoria, el ángulo de salida y un montón de factores, ¿no es cierto? Bueno, en la persona pasa lo mismo. La persona tiene que estar preparada, tiene que haber toda una preparación que el Tantra ha estudiado y da la receta de cómo tiene que hacerse, ¿verdad? Ese es el tema de la sexualidad tántrica. Entonces, si uno está bien preparado, junta esa energía sexual y es catapultado, ocurre el samadhi. Si ocurre el samadhi, pasa lo que le pasa a esta gente que acabamos de relatar. Tolteca y San Juan de la Cruz. ¿Mm? Sí, no tiene nada que ver con la negación de la sexualidad. No, para nada. No, eso no es negación, sino es aprovechamiento de la energía sexual. Esto lo hace el Tantra. El budismo vajrayana también trabaja con los mismos principios tántricos. Es decir, el Tantra lo que ha hecho es postula que quiero buscar esta salida, porque esta es la salida que hace que el hombre viva bien y meritoriamente y formando parte de un humanismo. O sea, se hace un ser humano con mayúscula. Ese es el tema. Ajá. China hizo otra cosa. El taoísmo, desde su principado en la naturaleza, lo que ha hecho es buscar la larga vida. Entonces buscaban tener salud y larga vida. No estaban buscando una espiritualidad, un contacto con Dios, ni nada. Ni siquiera se preguntaban si había un Dios y demás. No, se estaban preguntando cómo podemos hacer para ser inmortales. Y en esa búsqueda trabajan con la sexualidad y, oh sorpresa, encuentran lo mismo. Entonces ahí se sorprenden, porque así aparecen, por ejemplo, los santos judíos, los santos taoístas. O sea, personas que tienen santidad, porque en realidad el camino de santidad es el camino del humanismo. Es un ser humano que está en la plenitud de su humanismo. Ese es el santo. El santo es el ser humano perfecto, el ser que apunta a la perfección como ser humano. Claro. Es así de simple esto. Bueno, entonces ellos van descubriendo esto y entonces se encuentran con este tesoro, que en realidad corresponde al ser humano porque es un problema propio de la sexualidad humana. Es decir, la sexualidad humana nos permite esto. Occidente no lo descubre porque está en una etapa de negación, en donde cercena la sexualidad. Mientras que como Oriente no entró en esa problemática, sino que permite, entonces en esa permisividad han conquistado este bastión, que es el bastión de la acumulación energética con la sexualidad. Y los chinos se sorprenden porque dicen, se sacan como principio, descubren de que todo movimiento así de trabajo con la sexualidad lo que hace es pasa directamente, esa energía pasa directo a la espiritualidad, dicen ellos. No saben por qué, pero pasa directo a la espiritualidad. Descubren el fenómeno. Los tántricos no, lo buscan el fenómeno. El conocimiento de que esto ocurría, lo buscan. Esa es la diferencia. Y el budismo vajrayana hace algo similar al tantrismo. En el budismo es más reservado el tema, no se sabe mucho cómo se trabaja, pero los principios son los mismos, ¿no? Entonces, lo que se trata es de salir del estadio de inconsciencia que tenemos de nuestra situación en el universo por una vía intuitiva, por medio de la energía sexual. Siempre es así. Si nosotros analizamos los casos de, por ejemplo, San Juan de la Cruz, o de algunos otros exégetas católicos, cristianos en general, o de cualquier otra religión, que han encontrado este samadhi, que de pronto lo llaman iluminación, en realidad ellos también han hecho un trabajo sobre la sexualidad, pero no lo saben, porque de pronto cuando una persona cercena su sexualidad para entrar en un noviciado y después ser sacerdote y demás, puede hacerlo con dos formas, o utilizando esa sexualidad, pero sabiendo que la está encauzando la fuerza, ¿no? Encausa la fuerza, y entonces está haciendo lo mismo que está haciéndose con el tantrismo, o poniéndose candados, como que negándola, claro. No se puede utilizar y se cierra y acá no se habla, de esto no se habla. Esto no existe, no se habla, no existe. Entonces ahí está el problema. Ahí está el problema. Llamó Norma de Barrio Norte, dice: felicitaciones por el invitado de hoy, son muy claros sus conceptos. Miriam de Caballitos, muy interesante el tema de hoy. Vicenta Almagro, también muy interesante el tema de hoy, dice: felicitaciones, y yo quiero aprovechar
para entregarte El País de los Pechanes, que salió hoy salió del horno, así que está tibiecito todavía, en segunda edición, con una tapa muy sugestiva que hizo Troop Designer, así que Pero muchas Miguel gracias. Magler, Muchas gracias. El País de los Pechanes. Esto tiene olorcito nuevo, Es ¿no? nuevo, Totalmente nuevo, es una primicia total. María Cristina Versailles, mirá. Pero Qué bien, es qué lindo. Te agradezco muchísimo. No, al contrario, yo te agradezco tu libro. Me pasa que es un libro de muchas lecturas ese, por eso pensé que para una persona tan espiritual como vos podría ser interesante. Sí, por supuesto que lo voy a leer con mucho detenimiento. La esfera policéntrica, entonces vendría a ser... Nos vamos a tallar. Vamos a tallar ya, ¿eh? ¿Quién decía que el pecado verdadero estaba en no hacer? Ya. Tenía reservada. Sí, tendríamos que hacer aquellos que de pronto no sepan quién es Teilhard, ¿no? Una pequeña introducción. ¿Y si lo haces a través de los puntos de sustentación del pensamiento? Sí, primero permitime decir que Teilhard fue un sacerdote jesuita importantísimo. Que nació en 1881 en Francia, fallece en 1955 en New York, y que ha sido un investigador y un hombre que ha desarrollado toda una nueva postura dentro de la Iglesia Católica, y ha sido silenciado por la Iglesia para no hablar, para no explicar lo que realmente estaba haciendo como trabajo, porque era algo que aparecía como subversivo, pero que sus superiores no se animaban a interpretar, pero tampoco querían dar a conocer. Entonces él, en práctica, lo mandaron a China durante 30 años para que no interfiera. Pero ahí se sentiría feliz en China. Bueno, y yo no sé si hasta tanto, porque no sé hasta qué punto llegó a comprender la mentalidad china a pesar de todo y a pesar de estar allí metido, porque es muy francés y es muy personal. Bueno, hay mucho por decir. Pero no fue excomulgado. No fue excomulgado, no, porque él acató la orden, ¿no? Inclusive por acá tenemos algún texto que relata un poco este tema de cómo él veía, cómo veía esta postura de sus superiores que lo limitaban, ¿no? Acá. Sí, él dice, en un libro de él que es Ciencia y Cristo, dice, citando a otro: haga usted ciencia apaciblemente sin mezclarse en filosofía ni teología. Tal es el consejo y la advertencia que la autoridad me ha repetido una y otra vez durante toda mi vida. Tal sigue siendo, supongo, la dirección que se da a los numerosos y brillantes cachorros lanzados hoy muy oportunamente al campo de investigación. Pero sobre esta actitud, respetuosamente, pero con la seguridad que me dan 50 años de vida pasada en el corazón del problema, quisiera hacer observar a quien corresponda que es psicológicamente inviable y, por otra parte, directamente opuesta a la mayor gloria de Dios. Y después da toda una explicación muy interesante sobre el por qué él defiende esta postura. Digamos, lo que quiero relatar así en dos pinceladas es una persona muy cuestionada, muy convencida de su fe, y que está postulando una nueva postura dentro, a raíz, o a partir, o como un nacimiento de su fe católica, ¿no es cierto? Eso sería lo básico. Ahora sí vamos a lo que vos planteás. Bueno, había los puntos de sustentación de pensamiento teilhardiano. ¿Cuáles son los puntos? Claro, interesante de ver esto porque es lo que nos va a posibilitar estudiar un poquitito Teilhard. Teilhard, a mi modo de ver, ¿no es cierto? Sí. Hay mucho escrito sobre él, muchísimo escrito sobre él, y podemos encontrar muchas explicaciones diferentes. Pero a mi modo de ver, lo importante en Teilhard es su postura ante el fenómeno fundacional del universo, que es la aparición de una dualidad. Todo el universo es dual. Y él plantea la dualidad como el ser y el unir. Es decir, esa es la gran dualidad del universo. A partir de ahí nacen todas las dualidades. El ser y el unir. El ser significa yo soy. Y el unir es yo quiero vincularme. Entonces eso aparece en todo. Aparece en el átomo. Yo hablo del ser, digo, bueno, tengo
un protón, tengo un electrón, tengo un neutrón, los elementos constitutivos, pero no puedo de pensar en el neutrón, en el protón, en el electrón y el mesón y todas las partículas que se me ocurra, sino pienso en cómo se vinculan con las otras. Entonces decimos, sí, tenemos un átomo, que es una unidad básica de materia, que está constituido por un núcleo en donde hay protones, hay neutrones, y hay electrones que giran alrededor, o oscilan alrededor, están alrededor, y que hay una fuerza de atracción entre los positivos que están en el núcleo y los negativos que giran alrededor, que son los electrones, y entonces ahí tenemos nuevamente el ser, es un electrón, es un protón, es un neutrón, hay atracción, atracción gravítica, hay atracción eléctrica, ahí está presente, ya en el átomo nomás ya está presente. En la persona también, yo soy Occidente, pasó su vida filosofando a ver sobre quién soy. Sí. Los griegos, a ver quién soy, y soy, luego existo, y si soy yo, y yo, y yo, y yo, y yo, ¿qué soy acá dentro de todo esto? Soy. Pero muchas veces se han olvidado de que tenían que unirse, porque en el unir está la solución del ser. Y es lo que estamos decir, haciendo. ¿de qué sirve? Vos hablás y te escuchan. Ahí está, ¿ves? Es eso. Si yo no tuviese la audiencia, si no te tuviese a vos enfrente que me escuchás, ¿de qué sirve lo que yo soy? No sirve para nada. Sirve en función de que yo me vinculo, de que yo me uno. Claro, La unión. Entonces el ser y el unir es el elemento matriz, es matricial. Y es lo que explica todo. Porque todas las dualidades que explica, por ejemplo, el taoísmo, con el yin y el yang, claro. ¿no es cierto? Esas dualidades. Concepto de hombre masculino, lo masculino y lo femenino. Lo femenino son dos entidades que se tratan de acoplar, tratan de unirse, y de ahí todas las dualidades. Entonces, siempre estamos con esa fenomenología, que después repercute en la fenomenología de la acción. Esto es bastante más complicado y muy largo de explicar, pero digamos, hay toda una teoría de la acción. Teilhard también plantea el tema de la acción en función de estas realidades, ¿no? Pero digamos, eso sería uno de los puntos importantes, es decir, la metafísica de la unión. Eso es Teilhard. Teilhard se llama la metafísica de la unión, básico. Después él descubre ciertas cosas que, descubre muchas cosas, pero algunas ya inclusive, estamos hablando de escritos de él, de principios del siglo XX, 1916, 1919 y demás, que podían ser a lo mejor muy llamativos en aquel momento, pero en este momento, con los conocimientos que tenemos, ya son casi comunes, ¿no? Es decir, todo el evolucionismo que él defendía, y ya hoy, bueno, anda a preguntarle a un biólogo si existe o no existe el evolucionismo, ¿no es cierto? Hay cosas que ya están bien documentadas, pero descubre algunas cosas que tienen que ver con la evolución del espíritu, y eso tiene que ver un poco el camino hacia la espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, él descubre que la unión diferencia. En el amor, la unión diferencia. A veces se tiene la percepción de que el amor lo que hace es fusionar a dos personas. Y es erróneo, porque el amor lo que hace es personalizar, es dar libertad. Si yo fusiono, le quito la libertad, le quito la personalidad. Estoy mezclando dos cosas. ¿Quién tendría interés en fusionarse? Nadie. En el fondo nadie. Y no hay un interés biológico de fusión. Negarse a sí mismo. Claro. Y Teilhard dice, no es fusión, es unión, pero unión diferenciada. Es decir, en el amor la unión diferencia, los hace cada vez más personas. Cada vez más diferentes. Dos personas que se aman cada vez son más diferentes y más sí mismos. Y gracias a ese amor que se tienen es que se personalizan. Ese es el gran principio del amor. El amor entrega libertad, no ata el amor. Como muy poéticamente lo explicaba Khalil Gibran, un hombre y una mujer son como dos árboles que crecen paralelos. Exacto, que es hermoso ese pasaje, hermoso ese pasaje. Sí, exactamente. Entonces, no bebáis de la misma copa, dice. Entonces, ese es otro dato importante de Teilhard, ¿no es cierto? Esta percepción de que todo va por la unión, no es fusión, es unión. Después está el concepto
de lo que él llama la esfera policéntrica, que vos citabas recién. Sí. Vos citabas la esfera policéntrica, sí. El universo es, dice él, una esfera policéntrica. Es como algo en donde cada parte es centro. Y eso explica un poco el microcosmos y el macrocosmos. Explica que, dice él, que en cada una de las partes, en un átomo, está todo el universo. Sí. En vos está todo el universo. Vos sos el centro del universo. Yo soy el centro del universo. Todos somos centro del universo. Una piedra es el centro del universo. Está todo, digamos, el universo tiene centro en todo. En todo tiene centro. Entonces, ya ante esa postura, elabora también de que hay otro centro. Que hay un centro que es el centro madre, el cual el universo trata de calcar. Y entonces está haciendo ya una proyección a futuro. Dice, hay un universo que está centrado en un omega. Y ese omega es ese centro hacia el cual todo se dirige. Sí. Del mismo modo que tenemos esa esfera policéntrica, también hay un centro de atracción que él llama omega. Y que podemos definir, porque podemos leer la definición del omega. Vamos a buscarla, que esta debo tener. Mientras vos la buscás, yo leo, llamó Héctor de Recoleta, pregunta dónde se puede conseguir el libro El Ingeniero. El título del libro es Tao y Sexo, Erotismo, Salud y Larga Vida, de Miguel Marler. Está hecho por la colección de Canal Infinito, por la editorial Kier, probablemente en la librería Kier. En librería Kier seguro, sí. Y en las grandes librerías están en todas. Pero sí, no se quiere equivocar, es de Kier. Es de Kier, sí. Sí, que es la editorial que trata este tipo de temas fundamentalmente. Ay, dice felicitaciones por el programa, muchas gracias, Héctor. Sí, te escuchamos. Vamos a ver cómo Teilhard define ese centro de atracción universal que es el omega. Dice, el centro en el que todo se junta debe ser necesariamente distinto de las partes, es decir, tener su propia personalidad. Quiere decir, ya nos está diciendo que ese centro tiene una personalidad propia. Por eso es atrayente. A mí me atrae tu personalidad y entonces me atrae lo tuyo y me comparto contigo y hablo contigo y cambio ideas y demás. Porque bueno, acá pasa lo mismo. Hay un centro en el universo, atractivo porque es personal. Y entonces lo define de esta manera. Dice, omega es una pluralidad organizada, cuyos elementos encuentran, en un paroxismo de unión y de transparencia mutuas, la consumación de su propia personalidad, encontrándose el cuerpo entero suspendido de la influencia unificadora de un centro distinto de suprapersonalización. Es decir, hay un centro de superpersonalización que es atractivo y hacia el cual nos dirigimos. Aunque no lo sepamos, toda la organización del universo está dirigida hacia un centro atractivo y personal. Y nosotros vamos a formar ese centro, ese omega. Es como si hubiese un omega y un omega prima, una cosa así. Nosotros somos ese centro en donde nosotros vamos a encontrar, dice acá, en un paroxismo de unión y transparencia mutua. Unión, por lo que hablábamos recién, esa metafísica de la unión. Y transparencia mutua, porque la única forma de consumar la personalidad y la unión es mediante la transparencia. Esto es importantísimo, es importantísimo. En toda relación de pareja, por ejemplo, la transparencia tiene que ser perfecta para que el amor sea perfecto. Si no, no hay comunicación, porque el amor es como la luz. Pasa el vidrio, pero si yo lo opaco, le pongo una pared, la luz no pasa. Entonces, si nosotros queremos que esa luz del amor pase, tenemos que ser transparentes nosotros. Y el mejor ejemplo y la mejor perfección en la transparencia mutua estriba en que no solamente yo puedo amarte porque veo a través tuyo, o te veo tal como sos, sino que yo veo a través tuyo a aquellos a quien tú amas y yo los amo porque tú los amas, porque tu transparencia me permite amarlos. A ver si soy claro. Es decir, tu transparencia me permite a mí
no solo amarte, sino amar a aquellos a quienes amas. Porque me estás diciendo cómo los amas y eres transparente a esa visión. Simplificándolo, podríamos decir que el buen amor suma. Absolutamente, claro. Sí, suma porque estás aportando todo aquel amor que vos elaboraste. Es un bagaje que lo estás poniendo a servicio de aquel que te ama y a quien vos amás. Entonces ahí está la corriente que fluye. Y él descubre esa corriente. Y entonces dice que nosotros vamos a terminar en un omega. Todo esto tiene sentido porque todos nosotros vamos a ser cada vez más personales y llegar a ese omega. ¿Cuál es la vía? ¿Cómo es? No la describe. Además, la descripción de esto es muy difícil de delinear porque obviamente va a depender depende de las cartillas de multiple choice que decíamos recién. Claro, no vamos a entrar en discusiones inútiles. Pero digamos, él descubre que hay un centro y que nosotros vamos a formar un centro. Eso es lo importante. ¿Y cuáles son las características del centro? Que es un centro de amor que tiene unión y transparencia mutua. Es decir, no existe transparencia de uno para el otro solamente, sino de uno mismo para el otro y viceversa. Ambos transparentes y con esa percepción de la transparencia como lo expliqué recién. Olga de Constitución dice que es muy interesante el tema de hoy, que nos hace reflexionar mucho sobre la vida. Felicitaciones. Muchas gracias, Olga. Y Teilhard de Chardin es el que siempre decía que el verdadero pecado está en no hacer. Ese es el concepto. Claro, el concepto es de que el verdadero pecado es limitar la energía. Es decir, la vida nos pone ante una realidad. La vida intenta permanentemente. Cuando uno ve una plantita que aparece y aparece el brote saca una ramita y esa ramita va, intenta, busca la luz y intenta y va hasta que se transforma en una rama importante. O fracasa si no encuentra el medio y se seca. Pero intenta. Y si esa ramita fracasó, va a salir otra, va a salir otro brote y así. La vida intenta permanentemente. Esos intentos son los que propone Teilhard. Es decir, no hay que limitar la energía, hay que permitir. Y solamente se puede frenar el proceso cuando se sabe conscientemente de que se está provocando una acumulación para hacer algo más importante todavía. ¿Vendría a ser el más ser? ¿Esto tiene relación con el más ser? Tiene mucha relación con el más ser, claro. El más ser, ella también lo plantea, de que la verdadera aspiración del hombre, o sea, el verdadero camino del hombre es el más ser. Porque lo que nosotros queremos hacer desde que empezamos a vivir hasta que terminamos nuestros días es ser mejor, ser más, pero más persona, porque no es más tener, es más ser. No, el secreto es más ser, ser nosotros importantes, es decir, tener nosotros, aquilatar nosotros esa sabiduría que cuesta tanto. Como decías antes, ser más humanos, el ser humano por excelencia. Ser más humanos, ese humano con mayúscula, ¿no es cierto? Ese de ser humano integral, ¿no? Que es el que de alguna manera también pintamos desde lo religioso como santidad, ¿verdad? Sí, yo querría, mira, apenas nos quedan 2 minutos. Habíamos estado hablando afuera, antes de ingresar al estudio, de cómo cada uno ve a un Dios de una forma diferente. Sí, esa percepción es muy interesante. Es una percepción del hinduismo. El hinduismo, que en principio es un politeísmo, yo siempre digo que es un engaño, es un politeísmo, en realidad no. Ellos hablan de la realidad única. La realidad única es un concepto que es un concepto más amplio que el de Dios, ¿no? Pero bueno, nosotros podemos, dentro de nuestra limitación, percibirlo como Dios. Pero ellos hablan de la realidad única y las distintas darshanas, que son los distintos puntos de vista sobre esa realidad única, lo que hacen es ver una de las caras de esa realidad única. La realidad única es como si fuese un diamante facetado, que tiene infinitas facetas. Cada uno de nosotros ve una faceta diferente y no puede ver otra que esa. Viktor Frankl decía, hay tantas religiones como seres humanos en el mundo. Uno tiene su propia cosmovisión, su propia visión. Claro. Uno empieza con la cartilla del multiple choice y termina con la suya propia, que nunca es idéntica. Siempre hay alguna variante. Cada uno tiene su percepción. Entonces, lo ingenioso y lo interesante del hinduismo es que si yo veo una cara y vos ves otra, y el Islam ve otra, y el judaísmo ve otra,
aprovechemos de ellos y veamos cómo lo ven, porque yo nunca voy a ver esa cara de la realidad única. Claro. Excelente. Es clarísimo eso. Aprovechemos. Aprovechemos. Y nosotros, bueno, ya nos tenemos que despedir. Nos quedan apenas 30 segundos. Y como ustedes se dieron cuenta, esto da para muchas charlas más. Así que esperemos que pronto nos vuelva a visitar Miguel Marler para seguir conversando sobre el tema. Miguel, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, darnos tu tiempo, tus conocimientos, tu charla y una visión totalmente diferente, espiritual del mundo. Y a ustedes les digo hasta el miércoles próximo en Somos Dos. Muchas gracias. How do you spell it, baby? How do you spell it? T-I-D-E, tie. Yeah, I got it. Sometimes it makes me feel like I'm... Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura, FM 97.9 MHz, la radio que eleva.